En esta grabación vamos a ver algunas cosas que algunas las hemos visto en clase y otras no, y es uso del ratón. Vamos a verlo muy poco a poco y programándolo de verdad. Vamos a ver cómo cambiar el material de un objeto, cómo hacer que un objeto sea visible o invisible, cómo intercambiar posiciones de objetos, cómo seleccionar, deseleccionar, cómo detectar si estoy o no encima de un objeto, cómo cambiar el tamaño si estoy encima. Bueno, alguna idea. Entonces vamos a empezar por nuestra escena. Vamos en primer lugar a cambiar material. Por supuesto necesitaremos algún tipo de objeto para cambiar el material. Vamos a poner, por ejemplo, un cubo. Y lo vamos a hacer pues un poquito más grande. Y vamos también aquí dentro de Asset. Vamos a crearnos una carpeta. Crear folder. Para crear materiales. Ya que si vamos a intercambiar materiales, pues necesitaremos dos, claro. Botón derecho, otra vez crear. Y por aquí está crear un material. Vamos a llamarlo material verde. Y en las propiedades del material pues le vamos a poner pues que sea del color verde y vamos a ponérselo a nuestro cubo. Ya vemos que nuestro cubo es verde y vamos a crear un segundo material. Una forma fácil de hacerlo es duplicándolo, control D para duplicar, y a este pues lo vamos a llamar rojo y vamos a ponerle pues un color rojo. A ver cuando me deje, a ver ahora, pues un color rojo. Entonces tenemos dos materiales, verde y rojo. Y lo que vamos a hacer es un pequeño script que cuando haga clic, pues si es verde pase a rojo y si es rojo pues pase a verde. Hay muchas formas de hacerlo. Yo lo que voy a hacer es hacer un script. Como solo va a afectar al cubo, se lo voy a poner al cubo. Voy a crear aquí también otra carpeta. Esa carpeta la voy a llamar script. Los nombres, por supuesto, de las carpetas son los que nosotros queramos. Y pues vamos a crear un script y lo vamos a llamar pues cambia material. Siempre tardará un poquito, aunque parezca que ya ha terminado. Ya vemos que aquí abajo aparece que está compilando los scripts. Hasta que no esté compilado no se pueden asignar a ningún objeto. A ver, tarda siempre. Sobre todo la primera vez tarda más, luego las siguientes veces que compilamos ya tardan menos. Vamos a ver si termina de compilar. Ahora ya no ha salido que sí que va a compilar. Antes lo que ha hecho realmente es, entre comillas, cargar el compilador. A ver, 10 segunditos, vale. Y le vamos a poner a nuestro... se lo podemos poner sin más que arrastrar. Hacemos doble clic y nos abrirá el editor que nosotros queramos usar, que lo vimos en clase. Si queremos cambiarlo, en Edit, Preferencias. Además, ya veis que cada vez tarda un poquito. Pues External Tools, aquí yo tengo que quiero hacerlo con Visual Studio Code, que es el que yo tengo instalado. Puedo elegir otro. Bueno, pues ya tengo esto y vamos a nuestro script. Lo primero, necesitaremos por supuesto acceso a esos materiales que nosotros hemos creado. Voy a ir cerrando por aquí cosas. Voy a utilizar Copilot. Entonces lo primero que voy a hacer es importar a través del inspector. Por lo tanto las variables las voy a decir que son de tipo público. Como lo que me interesan son materiales, pues voy a decir que son materiales y los nombres verde y rojo. Y yo cada vez que haga algo lo voy a ir probando. Voy a subir un poquito el tamaño de letra. Esta parte de aquí no la necesito para nada. Y esta de aquí, pues esencialmente tampoco. Bueno, pues public me ha salido, me ha puesto como nombre, con esto de que autocompleta, pensado que me estaba refiriendo al nombre del script. Control S, vale, pues me voy aquí. Si me da algún error me lo dará aquí abajo, en la especie de rectángulo este negro que hay abajo, que es la consola. Ya veis que no me ha dado ningún error. Pues si yo ahora accedo aquí, en mi inspector me aparece que tengo dos variables que se llaman verde y rojo y que son materiales. Así que yo ahora puedo irme a mi carpeta materiales y decir pues que verde es mi material verde y rojo pues es mi material rojo. Vale. Lo siguiente, voy a ponerme una variable que sea de tipo string, color, y originalmente pues va a ser verde. Vale, ya tengo mi variable
Y lo siguiente que voy a pensar es si necesito el start o el update. Obviamente el start es algo para al principio, no necesito que haga nada al principio. Lo siguiente es algo que quiero que ocurra a 60 frames por segundo, pues tampoco lo necesito para nada. Y a cambio de eso, dentro de MonoBehavior, que ya sabemos que tenemos nuestro script de tipo MonoBehavior, pues lo voy a hacer utilizar otra función de MonoBehavior que se llama onMouseDown y que funciona cuando se hace clic sobre cualquier objeto que tenga un collider. Control S. Esperamos a que compile, solamente por ver que no nos da errores, ya que al final no va a hacer nada nuevo. Y lo único que voy a comprobar, si vemos nuestro cubo en particular, tiene una componente de tipo collider para detectar colisiones, así que seguramente va a funcionar. Bueno, pues lo que vamos a hacer es cuando pulsemos sobre el objeto, pues claro, depende del color. If color es igual a verde, pues que me ponga color igual a rojo. Y si no, por supuesto estamos cambiando de una cadena, pero no estamos haciendo nada realmente. Porque lo que realmente nosotros queremos es, aquí me ha faltado una comilla, es cambiar alguna propiedad del inspector. Vamos a irnos aquí y vamos a ver qué es lo que realmente nosotros queremos hacer. A ver que termine de compilar. Si lo vemos, nosotros los materiales los tenemos dentro de una componente que se llama MeshRenderer. Aquí tenemos materiales que me dice que ahora mismo es verde. Si yo en vez de eso le digo que quiero que sea rojo, pues sale a rojo y voy a volver a devolverlo a verde. Y como os comenté, lo primero es ver qué tengo que cambiar en el inspector. Entonces me dice que yo debo acceder a esta componente, MeshRenderer, y cambiar el material. Así que me voy a ir aquí. Lo primero que voy a hacer es acceder a esa componente MeshRenderer. Y la forma más simple de hacerlo es también a partir del inspector. Renderer y le voy a llamar, por ejemplo, pues renderer. Control S otra vez, ya veis que yo voy probando cada muy poco tiempo. Aunque sea un poco pesado esperar que esté compilando una y otra vez, pero vemos que aquí efectivamente me dice que quiere una componente de tipo MeshRenderer, que se va a llamar renderer, y en mi caso pues el que quiero es el del cubo, así que arrastro el cubo. Aunque arrastre el cubo, ya entiende que mi cubo tiene una componente MeshRenderer y que por tanto pues lo que va a coger es esa componente. Bueno, pues nada, pues lo que vamos a hacer es que si hacemos esto, pues lo que vamos a hacer es que dentro de renderer, el material que vamos a coger, pues es el rojo. Y en el otro caso, pues lo que vamos a hacer es decir que la componente que vamos a coger, pues es verde. Control S. Vale, pues no me ha dado ningún tipo de error de compilación, aparece en amarillo, que quiere decir que hay alguna cosita, dice que se puede hacer de otra forma, que tengamos cuidado. Bueno, mientras esté en amarillo en general no suele ser grave. Vamos a darle a nuestro play y a ver si funciona. Está verde, le doy, algo está fallando aquí. Pues vamos a comprobar qué es lo que está fallando. No me está dando ningún error. De que si está verde, perdona, claro, lo he puesto justo al revés. No, si está en verde pone color a rojo y el render material es rojo, ese es verde. Vamos a ver. Vamos a ver. El verde está puesto como verde, el rojo como rojo. Voy a ver si me está pasando por aquí o no. Voy a decir, aunque no lo necesite, pero lo voy a poner como pública la variable para ver si el problema es que no está cogiendo aquí bien. No, perdón, ya he visto dónde está el fallo. Y es que no, está bien. Si el color es verde, si no. Sí, vamos a ver que sea público y así vemos si no está cambiando el código o no está cambiando el código. Vamos a ver. Estamos pasando por ahí o no. Vemos que estamos viendo esto. No está, obviamente no está pasando por aquí.
Algo estoy escribiendo yo mal. A ver. Ah, perdón, aquí está el fallo. He escrito mal mouse down. Entonces, pensaba que era o sea, Unity pensaba que era una función definida por mí. Ya no hace falta esto de que sea público la cadena. Control S. Tener, por supuesto, cuidado a la hora de escribir las funciones, porque no te da un error si lo escribes mal, ya que él considera que es una función que has definido tú. Vamos a ver. Vale, pues ya vemos. Hago clic, si es verde rojo, pasa rojo, si es rojo pasa verde. Vale, pues ya hemos escrito nuestro primer script. Vamos a hacer un segundo script, en este caso, pues que cuando pulso un botón, pues otro objeto se haga visible o invisible. El objeto que se va a hacer visible o invisible va a seguir siendo el cubo. Voy a ponerme aquí en vista frontal y voy a poner aquí otro 3D Object, una esferita que nos va a servir como botón. Esto también lo podríamos hacer como los botones que hemos visto para hacer menús. Que queremos que cuando yo pulse sobre esto, este objeto se haga visible o se haga invisible. Bueno, por lo pronto al cubo no es necesario, pero le voy a desconectar su script porque no necesitamos cambiar de color ahora mismo y voy a crear un segundo script. Y lo voy a llamar add visible, aunque realmente es add visible o add invisible, claro. Una vez más hay que esperarse a que compile el script. Voy a seleccionar, ya veis que la segunda vez tarda menos en empezar a compilar porque el compilador ya está cargado. Cojo mi esfera y le voy a poner add visible. Bueno, pues lo primero es cómo se hace visible o invisible un objeto. Bueno, pues nos vamos a nuestro objeto. Hay dos formas. Una es la componente MeshRenderer del cubo. Si la activo o desactivo, el objeto se hace visible o invisible. Aquí se aprecia bien que aunque fuera visible o invisible, se detectarían colisiones. Si no queremos tampoco detectar colisiones, pues lo que podemos hacer es activar o desactivar el objeto completo. O sea, se pueden activar o desactivar las componentes o los objetos. Bueno, voy a hacerlo primero con lo de activar desactivar el MeshRenderer y luego con activar desactivar objeto. Bueno, perdón, se me ha olvidado darle a que me abra el script. Si lo que voy a hacer es activar desactivar una componente, por supuesto necesito esa componente. Y como la voy a pasar por el portapapeles, pues public, igual que antes, renderer, ¿vale? Y también una variable de tipo booleano que se llame visible y que al principio pues es verdadera. Podemos empezar con que el objeto sea visible o con que sea invisible. El start no lo necesitamos para nada. Una vez más, el update pues no lo necesitamos para nada, porque solo vamos a hacer cosas cuando pulsemos el botón. Voy on mouse down. Tal vez lo he escrito bien. Vale. Pues lo que voy a hacer es cuando haga clic, pues depende. Si es if visible, si es visible, pues vamos a decir que no queremos que sea visible. Visible igual a false. Y si no, pues queremos que visible sea true, ¿vale? Pero claro, nos falta algo más y es lo de cómo se activa o se desactiva una componente. La componente ya la tenemos, que es el renderer. Y sencillamente para hacerlo activo o no, es enable. Enable igual a lo que queramos. Enable es igual, en este caso, a visible. De forma que estará activada, será visible cuando visible sea true y al revés, pues cuando sea false. Y esto mismo se lo podemos poner aquí. O lo podríamos haber puesto, por supuesto, una única vez después de pasar por if visible. Voy a cerrar esto, control S. Vale. ¿Qué me falta? Pues decir qué objeto quiero hacer visible o invisible. Pues en nuestro caso, pues el renderer del cubo. Pues vamos a probar si funciona. Hago clic, pues desaparece. Hago clic, desaparece. Entonces vemos que, aunque estoy haciendo clic sobre esto, realmente si tuviéramos seleccionado el cubo, igual que antes,
realmente el cubo no está desapareciendo, sino que se está haciendo invisible, aunque detectaría colisiones, no nos dejaría pasar, por ejemplo. Por supuesto también, aunque no lo he dicho, lo he hecho en el anterior, para que funcione los mouse down, tenemos que tener algún tipo de componente de tipo collider. Ya vemos que aquí tenemos un collider de tipo esfera. ¿Y qué pasa si lo que queremos es desactivar totalmente el objeto? Pues en ese caso lo que queremos pasar por el portapapeles no es el mesh renderer, sino el objeto completo. Pues voy a llamarlo pues, GainObject. Lo voy a llamar pues cubo. Cuanto a esto es igual, la parte del renderer no la necesitamos para nada, podemos dejarla comentada. Y en vez de activar o desactivar la componente, vamos a activar o desactivar el objeto. Para activar o desactivar componentes, componente.enable igual a tal. Para lo otro, para activar o desactivar un objeto, es el nombre del objeto y setActive es una función y entre paréntesis el valor que le queramos poner. En este caso, pues volvemos a tener que nuestra variable pues es visible. Control S y en principio ya veis que es una pequeña variante, es casi igual. Vamos a ver que no funciona. Cogemos nuestra F y lo ponemos en play. Ay, perdón, se me olvidó decir qué objeto era el cubo. Voy a salirme un momento. Me falta, le he dicho cuál es el renderer, pero no el cubo. Arrastro, ya veis que como aquí era un renderer, al arrastrar me ha dicho que se queda con la componente renderer. Si es un cubo, pues se queda con esto. Si lo pasáramos a un objeto que no tuviera, por ejemplo, componente renderer, por ejemplo el main, pues ya veis que no me va a dejar. Pues me tengo que arrastrar o bien un objeto, o bien un objeto que tenga la componente que yo quiero. Alguna pequeña variante. Imaginemos que queremos activar y desactivar varios objetos a la vez, varios cubos. Pues vamos a poner, pues por ejemplo, voy a hacer que los dos cubos sean un poquito más pequeños. Incluso pues voy a coger y voy a hacer dos cubos más. ¿Cómo puedo hacer que lo que he hecho sobre un cubo lo pueda hacer sobre 4? También tenemos dos opciones. La primera opción, pues nosotros podemos coger, y en vez de decir que vamos a pasar un cubo, pues decir que vamos a pasar una lista de cubos. Y por supuesto aquí ya no podemos poner esto, sino que hay que hacer un bucle y decir que para cada objeto de esa lista, pues queremos hacerlo. Pues for each GainObject cubo in cubos que el cubo me lo haga visible o invisible. Y pues esto mismo, control C, aquí, control V, control S, y vamos a ver las ventajas y desventajas que tiene el hacerlo así. Vale, pues ahora si cogemos nuestra esfera, vemos que donde antes había un cubo, ahora aparece una flechita indicando que es una lista. Ya veis que ahora mismo me dice que no es ninguno y le tengo que indicar cuántos cubos tengo, 4. Y ahora ya me sale una lista de 4, pues cojo y voy arrastrando cubo, cubo, me falta el 1. Vale. Y por lo demás, pues funciona esencialmente igual. Vamos aquí, activamos, desactivamos los 4 cubos a la vez. O sea que podemos pasar por el portapapeles siempre o un objeto o una lista de objetos y exactamente con el renderer podría haber cogido un renderer o una lista de renderer. Desventaja, pues claro que aquí al hacer esto aquí, pues si son 4 no es pesado, si son 20, pues ir pasando uno a uno pues es un poco aburrido. Entonces se puede hacer de una forma un poco distinta y es con etiquetas. Voy a coger los 4 y les voy a poner una etiqueta. Ahora mismo me dice que la etiqueta es que no tienen etiqueta, le voy a decir que quiero una nueva etiqueta, le voy a decir añadir una y le voy a decir que estos son de tipo cubo. Con esto no es suficiente porque ha creado la etiqueta, pero me falta asignarla. Ya veis que me sigue diciendo que sin asignar, pero yo le doy aquí,
cubo. Y ahora ya pues elija el que elija, pues me sale que sí que son de tipo cubo. ¿Y qué puedo hacer yo ahora? Pues yo lo que puedo hacer es que esta lista de cubos no tengo que definirla yo, puedo quitarla, ya no hace falta que sea cubo, y coger esos cubos, por ejemplo, al principio. Pues ahora voy a volver a poner mi start y voy a decir que esa lista de cubos es todos los objetos que tengan ese tag. Eso se hace, está dentro de la clase GameObject, get GameObjects with tag y entre comillas pues el nombre del tag. Eran todos tag cubo, control S, get GameObjects, a ver, perdonad un momentito, get GameObjects with tag. Pero voy a pausar un momento bueno, o directamente en directo puedo abrirme mi API de Unity. Ahora he escrito alguna cosa mal, pero ahora mismo no lo veo. Entonces, pues dentro de las cosas que puedo hacer GameObject está, a ver, let's see, create, get component, no será get, no lo veo, find, es by type. A ver, ¿dónde está el get GameObject? Find, no es get, sino find GameObject with tag. Vale, pues nada, vamos aquí. ¿Y donde ponía get? Pues obviamente es find. Vamos aquí. Ahora ya no me está dando ningún error. En el momento en que se ejecuta y empieza a ejecutarse, fijaros que si elijo mi esfera, pues aquí me dice que tenemos, bueno, pero no he quitado de que fuera público, lo tenía que haber dejado. Si hubiéramos puesto lo del público, pues hubiéramos visto que aquí él automáticamente veía que era una lista de 4 y la rellenaba. Por supuesto, funciona exactamente igual. Bueno, pues ya hemos visto varios ejemplos de uso. Vamos a ver un ejemplo más, que este lo vimos en clase, y es cómo se pueden intercambiar las posiciones de dos objetos. Voy a dejarme de aquí, voy a quitarme dos de los cubos, voy a dejarme solo dos objetos. De los dos cubos voy a poner un cubo verde y otro rojo. Pues vamos a irnos aquí a materiales y al segundo cubo pues voy a poner un rojo, y a mi esfera pues lo que voy a hacer es quitarle, desconectarle el script y le voy a poner otro que es intercambiar, script, intercambiar. Vamos a coger nuestra esfera y a minimizar algo, tener un poquito de espacio para verlo un poquito mejor. Vamos a minimizar este, vale. Y vamos a poner el intercambiar. Vale, pues vamos a abrir nuestro intercambiar. Por supuesto, a la hora de intercambiar, pues lo que vamos a hacer es cambiar unas propiedades. Las propiedades en este caso, si lo vemos aquí, pues la posición está dentro de una componente que se llama transform, que es de tipo vector 3. Pues lo que voy a hacer es, en primer lugar necesito pues dos transform que van a ser públicos. Pues cubo 1, cubo 2, y por motivos digamos técnicos, que a la hora de intercambiar pues al primero lo voy a poner donde está el segundo, pero tengo que almacenar donde está originalmente el primero. Por eso voy a crear una variable de tipo vector 3 y voy a llamar p la posición del primer cubo. Bueno, pues una vez más esto no nos sirve para nada. Lo vamos a hacer, vamos a borrar también esta parte de aquí, dentro del void on mouse down. Entonces cuando pulse lo que voy a hacer es sencillamente lo siguiente. Primero voy a coger y el cubo 1, su posición la voy a almacenar en P, pues va a ser cubo 1 position,
Ya tengo almacenada la posición del cubo 1. Tranquilamente puedo pasar el cubo 1 a la posición del cubo 2. Pues, cubo 1.position igual a cubo 2.position. Y finalmente, pues, cubo 2.position igual a donde estaba originalmente el primer cubo. Y ya está. Nos vamos aquí. Y nos vamos a nuestra esfera y una vez más pues nos dice que sobre qué queremos actuar. Pues sobre el transform del cubo 1 y el transform del otro cubo. Si yo ahora le doy a play, ya vemos que esto lo que nos hace es intercambiarnos las posiciones del cubo 1 y del cubo 2. Podríamos haber hecho que en vez de cambiar las posiciones fueran los materiales, pero... Y todo esto lo hemos hecho, todos son variantes de uso del on-mouse down. Vamos a ver alguna aplicación de cosas que nos pueden interesar también todavía con el on-mouse down. Y es, por ejemplo, cómo puedo yo seleccionar o deseleccionar algún cubo. Pues vamos aquí. En este caso la esfera no nos va a servir para mucho. Los dos cubos lo que voy a hacer es poner los dos verdes. Aquí está. Voy a poner también dos cubos más. Voy a duplicarlos. Y voy a ponerlos. Bueno, mi idea es que cuando yo haga clic sobre un cubo, ese cubo se debe de poner en rojo y el resto se deben de poner en verde. Entonces se lo puedo poner el script se lo puedo poner a cada cubo por separado o se lo puedo poner a un objeto de control. Vamos a ver las dos opciones y vamos a ver un poquito cuál es mejor, cuál es peor. Voy a hacerlo primero, voy a crear mi script, lo voy a poner a cada uno de los cubos y lo vamos a crear script, que es seleccionar. Este script se lo voy a poner a todos los cubos. Voy a coger todos los cubos. Bueno, cuando termine de compilar, antes no me deja. Y voy a coger y voy a ponerles el script de seleccionar. Por supuesto necesito una lista de cubos. Ya hemos visto que hay dos formas de hacerlo. Yo en mi caso pues lo voy a hacer por tag. Entonces pues voy a poner una variable, no hace falta que sea pública. GainObject. Cubos. ¿Vale? Y al principio pues voy a decir que cubos me lo coja igual a GainObject find GainObject with tag cubo. Vale, entonces me lo va a coger todo. Por supuesto, de alguna forma tengo que saber si un cubo está seleccionado o no. Vamos a poner una booleana, bool, cell. En principio, si no le damos nada, en principio será falso, lo cual nos viene bien porque todo está sin seleccionar. Y voy a poner también un par de materiales, sencillamente para poder marcar los que estén seleccionados pues en rojo, los que no estén seleccionados pues en verde. Pues nada, necesitaré dos, los voy a pasar por el portapapeles, public, material, una vez más, verde, rojo, control S, veo que no tenga errores de compilación. A veces da este tipo de error si empezamos, digamos, intentamos empezar con algún objeto seleccionado. Si le damos a play y vemos que puede empezar es porque los errores pues no son graves, sino ya veis que ha limpiado este. Bueno, pues estos cuatro objetos tienen ese, puedo asignar los materiales de todo a la vez. Desde el verde pues va a ser el verde y el rojo pues va a ser el rojo. Vale, primero seleccionamos y luego vemos el deseleccionamos. El update en principio no lo necesitamos para nada, no voy a borrarlo porque después lo voy a necesitar. Entonces, ¿cómo seleccionamos? Pues sencillamente, una vez más, el on mouse down. Pues si hacemos clic sobre un objeto, pues ese se selecciona. Cell igual a true.
Y lo que vamos a decir es que si está seleccionado, pues su renderer, el material, va a ser rojo y si no va a ser verde. Lo podríamos hacer a través del portapapeles, pero es un poco aburrido porque tengo que coger y luego al primer objeto decirle que coja a través del inspector, que coja su renderer, al segundo que coja su renderer, al tercero y tal. Cuando es más de uno, normalmente es más fácil hacerlo a nivel de código. Entonces yo voy a coger y decir que, por supuesto, que quiero una componente de tipo mesRenderer y que voy a llamar renderer, pero no la voy a hacer pública porque no lo voy a hacer a partir del portapapeles, sino que en el start pues lo que voy a decir es que ese renderer que me lo obtenga cogiendo la componente correspondiente. Si no ponéis nada, si ponéis un objeto, te coge la componente de un objeto, pero si no decís nada, pues lo que coge es la componente del objeto que tiene el script. Y por supuesto, pues es una componente de tipo mesRenderer. ¿Vale? Entonces estoy cogiendo la componente a nivel de código porque en este caso me resulta más cómodo. Bueno, pues una vez que tenga esto, voy a decir que renderer.material igual, si está seleccionado, pues debe de ser el rojo. Y si no, pues debería de ser el verde, pero eso lo vamos a hacer un poquito después. Vamos a ver qué selecciona. Control S. Play. Es que me permite seleccionar. No me permite deseleccionar porque yo lo que quiero es una cosa un poco distinta. Yo lo que tengo en la cabeza es que cuando seleccione uno, los demás automáticamente se seleccione ese y se deseleccionen los demás. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo eso? Y esa manera que también me sirve para deseleccionar el primero si quiero. Vale, entonces, ¿eso cómo lo puedo hacer? Pues mi idea es que cuando suelte el ratón, el cell se ponga en false y haga un poquito lo mismo. Pero, por cierto, este if sobra directamente. Me da cuenta, pues si cell es true, pues if cell, pues está claramente que es true. Vale. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo eso? Podría intentar usar el onMouseUp, pero no nos va a funcionar. Vamos a intentarlo. Cell igual a true, pues voy a poner cell igual a false y material igual a verde. Vamos a ver cómo en principio parece que sí lo hace bien, pero perdón, aquí he dicho que iba a utilizar el mouse up y he escrito el mouse down. Control S. Bueno, pues vamos a darle nuestro play. Pulsamos rojo, soltamos verde. Ah, pues sí, funciona todo muy bien, ¿no? Pero pulsamos rojo, muevo el ratón. Ah, no debería de estar haciendo esto. En esta versión se ve que sí. Normalmente en el mouse up solo lo reconoce cuando está encima. Pues si funciona, genial. Perdón, pero he dicho yo que iba a ser que no, pues va a ser que sí. Bueno, pues nada, esta versión sí, normalmente no hay que hacerlo así, pero en este caso funciona así. Bueno, pues nada, nos ha salido el ejemplo de que sí que puedo coger, ¿vale? El mouse up, el mouse down. Entonces puedo seleccionar y deseleccionar, selecciono uno y en el momento en que suelto, ¿vale? Se deja de seleccionar. Quizás el problema que tiene es lo de que no hay forma de dejar ninguno seleccionado, ¿vale? O sea, pero eso es muy fácil de solucionar. Si queremos que siempre haya uno seleccionado, pues lo que tenemos que decir es que si selecciono, en el momento en que selecciono, todos se deseleccionan excepto él y que cuando suelte, pues no me haga nada. Sencillamente aquí selecciona, debería de estar al hacer aquí esto. Vamos a modificarlo un momentito. Entonces, una posibilidad pues sería decir, oye, pues el mouse up no me interesa, sino que lo que quiero es que cuando hago esto, pues este se ponga rojo, pero antes de eso todos se deseleccionen, de forma que solo quede uno seleccionado. Bueno, como tenemos una lista de cubos, pues for each GainObject of in cubos, pues lo que voy a hacer es dos cositas para todos los cubos. En primer lugar, que a cada cubo me aparezca que seleccionar
es falso. Pero tengo un problema y es que ahora mismo mi booleano no es público, no puedo acceder a la variable de otro cubo, pero lo hago público y ya está. Entonces lo que voy a hacer es para cada objeto, pues voy a coger este objeto, voy a coger su componente, seleccionar, y para esa componente seleccionar voy a decir que cell es false. Y además, pues voy a decir que también para el mismo objeto, control C, voy a coger su componente, su mesh renderer, y voy a decir que aquí coja su material y lo ponga igual a verde. Es decir, que cada vez que hacemos clic sobre un objeto, automáticamente todo se deselecciona, pero también un momento después, un sesentavo de segundo después casi, bueno, vamos a encontrar con que ese sí se selecciona. Control S. Vale, pues vamos a ver. Hago clic. Ya veis que no se deselecciona. Hago clic sobre otro, se selecciona. Puedo seleccionar una de las opciones dejando siempre solo una seleccionada. Y miles de variantes. Podemos hacer, por ejemplo, que no podáis ver más que dos seleccionadas. Podemos hacer cualquier cosa. Al final podemos acceder a sus componentes y decidir si están seleccionados o no y cambiar de forma adecuada el material. Bueno, pues ya hemos visto varios ejemplos, pues vamos a ver un ejemplo más y es detectar esto mismo, pero que me lo detecte cuando esté encima de un objeto. Pues me da la sensación de qué objeto, sobre qué objeto estoy, y ese no lo vamos, o sea, lo vamos a hacer también sobre este mismo aquí, este mismo ejemplo. Así que a todo esto les voy a poner, les voy a quitar este script y voy a crear otro script que se llame, pues yo qué sé, por ejemplo, pues mouse over. Lo compile. Vale, pues ya está. Pues voy a poner la componente mouseover. Ya he visto que podemos tener muchos scripts, hasta con, si quisiéramos que funcionara uno u otro, activarlo o desactivarlo. Y vamos a copiarlos. Es muy parecido al anterior, así que algunas cosas las podemos ya coger de aquí. Por ejemplo, que vamos a necesitar dos materiales. Aquí, en principio, la misma historia, con el también los cubos. Podemos coger un mesh renderer, el seleccionado. Podemos decir que queremos toda esta parte de que lo coja. Todo esto es igual. Y lo que vamos a cambiar es pues alguna cosita. Aquí no vamos a utilizar nuestro mouse down, por eso no me lo he cogido, sino que, y el start no lo necesitamos, por supuesto, sino que vamos a necesitar dos cositas. Por un lado, lo que vamos a hacer es utilizar el cell para elegir el color. Entonces, pues vamos a decir que si está seleccionado, vamos a poner renderer.material igual a rojo. Y si no, que pues me ponga render.material igual a verde. ¿Y qué más vamos a hacer? Pues tenemos que actualizar nuestra variable seleccionado. Y para eso no vamos a utilizar un mouse down, sino que vamos a utilizar los otros que hemos visto en clase, on mouse enter o mouse exit. Entonces, pues vamos a poner void on mouse enter. Entonces, cuando el ratón empieza a estar encima del objeto, pues lo vamos a decir es que sí que está seleccionado, es igual a true. Y cuando no, cuando salga, void mouse exit, vamos a poner cell igual a false. Por supuesto, me pedirá que le diga cuáles son los materiales a usar, etcétera. Entonces, pues voy a decir que los materiales pues son, en cuanto a material, pues el material para todo ello, el material verde es el verde y el material rojo pues es el rojo.
Y si ahora yo le doy a play, si yo paso por encima de un cubo, pues ese se pone en rojo. Cuando me toque me salgo, se pone en verde, ¿vale? Pues me va diciendo si estoy en rojo, si estoy en verde. Como último ejemplo, aunque es prácticamente igual, pero como siempre estamos cambiando el material o cambiando la posición, pues todo lo que hay aquí se puede cambiar. Por ejemplo, se puede cambiar el tamaño. Fijaros que todos tienen tamaño 2 y pico, voy a ponerle a todos que tengan exactamente tamaño 2. Y voy a hacer también, no solo que cuando esté seleccionado pues sea tamaño 2, sino, perdón, cuando no está seleccionado sea tamaño 2, sino que cuando esté seleccionado pues sea un poquito más grande. Vale, pues aquí es ponerlo aquí. Por supuesto, estamos hablando de tamaño, que si vemos aquí, el tamaño pues es algo que pertenece a la componente transform y que se llama scale. Realmente el que se puede tocar es uno que se llama local scale. Entonces pues yo lo que voy a hacer es, pues cuando estoy aquí, pues decir, si estoy seleccionado, pues el transform del objeto en el que esté, punto local scale, igual a new vector 3, o sea que me crea un vector de 3 coordenadas para indicar el tamaño, y como uno era 2, pues podemos, por ejemplo, pues a tamaño 3, 3, 3, 3, mientras que cuando no esté seleccionado, pues que me lo ponga de tamaño 2, 2, 2. Control S. Vale, pues si yo le doy a play y todo funciona bien, ya veis que el objeto no solo cambia de color, sino que cambia de tamaño. Bueno, pues en estos ejemplos pues hemos visto varios ejemplos, cómo se pueden cambiar materiales, cómo se pueden hacer visible o invisible, cómo se pueden intercambiar dos objetos entre sí, cómo se puede detectar si el ratón pasa por encima, cómo se puede seleccionar o deseleccionar. En el caso de eso hemos visto pues cómo se pueden acceder a componentes, cómo se cambian propiedades de componentes, se puede cambiar cualquier cosa. Por ejemplo, se puede hacer que cuando está encima de uno de ellos, pues algunos scripts se activen y otros se desactiven cuando no estás. Por ejemplo, pues se puede hacer un pequeño script que gire y entonces cuando está encima el objeto gire, cuando no está encima pues se desconecta y por tanto deja de girar. Prácticamente cualquier cosa. Si queréis como último ejemplo, pues podemos hacer este de que gire. El que gire pues es una orden que está dentro del API de transform, y pues si nos vamos aquí y nos vamos al API de Unity, dentro de esto buscamos transform. Vamos a irnos a transform. Veréis que hay uno por aquí que está en métodos públicos, pues hay uno que se llama rotar. Y si le veis un ejemplo, te dice que, pedí un ejemplo, pues te va a decir que si quieres rotar, pues por ejemplo, pues aquí te va a decir, oye, pues transform rotate y lo que quieras rotar. Por ejemplo, aquí pone 90 grados, pero vamos a poner un poquito menos, porque acordar que esto rota 60 veces por segundo. Entonces, pues vamos a poner que esto pues rote, por ejemplo. Hay dos formas de hacerlo. Una de ellas es metiéndolo dentro del código, y otro de ellos pues es mediante un script distinto que sirva para rotar, y ese script pues activarlo o desactivarlo. No es ni mejor ni peor, yo lo voy a hacer porque veáis una variante. Entonces primero pues voy a crear aquí un nuevo script que se llame rotar, y así vemos si va bien de rotación o no. Se lo voy a poner a todo ello cuando me termine de compilar. Vamos a ponerle rotar. Y pues lo que vamos a hacer aquí es sencillamente, voy a quitar todo esto y solamente voy a decir en el start, en el update, voy a decir que 60 frames por segundo, pues coja el transform del objeto y lo rote. Nunca me acuerdo exactamente, lo acabo de abrir, pero el rotate yo no lo utilizo mucho, entonces es transform rotate y 3 valores, lo que quiera girar alrededor de cualquiera de los ejes. Voy a girar alrededor del eje Y, del vertical. Entonces pues le voy a decir que quiero rotar 0 alrededor del eje X, 0 alrededor del eje Z, y alrededor del eje Y, pues yo que sé, pues por ejemplo va en grados, pues 1 grado. ¿Vale? Control S. Ahora veremos si gira demasiado rápido. Le doy a play.
Ya veis que pues, los cubos están girando, le pueden cambiar de tamaño y de color, ¿vale? Vale. ¿Cómo puedo yo ahora coger y decir que quiero activar, desactivar? Pues es muy parecido. Voy a ir aquí a mi mouse over y lo que voy a decir es que también, pues cuando coja esta, pues me coja y me coja, en este caso estamos en el mouse over, sí, en el que estaba cambiando el color, pues le voy a decir que si está seleccionado, pues que coja la componente de get component, rotar, que lo he puesto en minúscula, y lo active o desactive. Enable igual a, como está seleccionado, pues true. Y en el otro caso, pues que sea igual a false. Y una vez más, pues esto se podría haber quitado de aquí y se podría haber puesto en al final del update. Control S. Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a dar play. Está seleccionado. Gira. ¿No está seleccionado? Pues no gira. Finalmente, por terminar esto, pues vamos a hacer que esto ocurra solamente si tengo pulsado un botón. O sea, si paso por encima del objeto y el botón está pulsado. Bueno, pues necesito saber si un cierto botón esté pulsado. En este caso, pues vamos a pensar que sea el botón izquierdo del ratón. Entonces necesito un booleano más, que me diga no solo si está seleccionado, sino si el botón que a mí me interesa está pulsado o no. Y obviamente la idea es que esto lo voy a hacer solamente si está seleccionado y además el botón correspondiente esté pulsado. No voy a utilizar el on mouse down porque quiero que funcione esté pulsado sobre el objeto o no esté pulsado sobre el objeto. Y lo único que tengo que hacer es, antes de hacer nada, pues decir cuando está pulsado. Y esto, como hemos visto también en clase, pues está dentro de una clase que se llama input. Y pues con get mouse button. Y el número de botón que quiera. Si lo quiero hacer con el botón central, pues con el 2. Si es con el botón derecho, con el 1. Si es con el botón izquierdo, pues con el 0. Vamos a ver. Vamos al play. Obviamente al pasar no pasa nada porque estoy encima, pero no estoy pulsando. Sin embargo, si pulso y paso por un botón, por un cubo, empieza a girar, me salgo, suelto, deja de girar, suelto, deja de girar, suelto, pasa otro, pasa otro, pasa otro, pasa otro. Bueno, pues con todos estos ejemplos espero que haya quedado más claro cómo se puede hacer interacción con el botón a base de, o sea, perdón, con cualquier objeto a base de pulsar, cómo se pueden pasar componentes a través del inspector, cómo se pueden activar, desactivar, cambiar propiedades como puede ser la posición o el material, activar o desactivar también scripts de los que nosotros hayamos hecho, etcétera. Y aquí dejamos este vídeo.